A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A mediados del siglo XIX, y recién llegada de Inglaterra, una jovencita se presentó en la Facultad de Medicina de Geneva College porque quería estudiar aquella carrera. Las autoridades la despidieron con burla y desprecio, pero la jovencita, que se llamaba Elizabeth Blackwell, no desmayó y presentó 12 veces más la solicitud para estudiar medicina. Al final, venciendo todas las resistencias, Elizabeth Blackwell se graduó con honores, con las más altas notas, y de manera merecida tenía su diploma de médico profesional. Pero nadie quiso contratarla. No la llamó ningún hospital, ninguna clínica le abrió sus puertas a pesar de ser la mejor egresada. Buscando otros horizontes, Elizabeth Blackwell viajó a Francia para ejercer, pero su título no fue aceptado. Y para poder sobrevivir, tuvo que estudiar para comadrona, y allí se graduó en esta segunda profesión. Tras varios años, Elizabeth Blackwell regresó a los Estados Unidos y por fin se decidió a colgar en la puerta de su casa una placa que decía: Elizabeth Blackwell, doctora en medicina. Para entonces, su hermana Emily también se había graduado y se había convertido en la segunda mujer médico en los Estados Unidos. Luego la opinión pública se abrió de manera positiva hacia ellas y terminaron por crear el primer hospital dirigido por mujeres en la historia del mundo. Elizabeth Blackwell, la primera mujer médico profesional, estaba naciendo un día como hoy, 3 de febrero de 1821. Y desde entonces su nombre y su ejemplo son un orgullo para las mujeres y para los hombres de todo el mundo. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador podría volver a vivir cortes de luz en abril de 2025, dice Consejo Consultivo de Ingenieros. Caso Altares, dictan medidas sustitutivas para 6 personas por instigación e investigación de presunta asociación ilícita. El tribunal desestima apelación de Jorge Glass ante acción de protección contra el presidente Daniel Noboa para obtener salvoconducto. En el segmento de opinión, la mayoría de ecuatorianos se inclina por el voto útil. En política internacional, contrastes. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. Correa sin Maduro muere. Noticias del día. Ecuador podría volver a vivir cortes de luz en abril del 2025, dice Consejo Consultivo de Ingenieros. El Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía, CCIE, advirtió este viernes 31 de enero del 2025 sobre la posibilidad de nuevos apagones en Ecuador para el mes de abril debido a que no se ha superado la crisis energética. El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, Marco Acuña, comenta que las condiciones que presenta el embalse de Mazar son buenas, está a 5 metros de llegar a su cota máxima, pero en época de estiaje podría aportar con energía unos 30 días. El nuevo estiaje se prevé para abril. Hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones inmediatas que permitan hacer frente a la crisis. Entre las recomendaciones claves se resalta la necesidad de garantizar la transparencia en el acceso a información técnica de las centrales térmicas e hidroeléctricas, además de asegurar el abastecimiento de repuestos para el mantenimiento de estas instalaciones. La falta de mantenimiento adecuado y la limitada capacidad para incorporar nueva generación eléctrica ponen en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico en el país. Otra de las advertencias emitidas por el Consejo señala que para abril aumente la demanda eléctrica y que la capacidad incorporada no sería suficiente para cubrir el déficit. Ante esta situación, los expertos temen que Ecuador enfrente nuevos episodios de apagones que afectarían a la ciudadanía y al desarrollo industrial. Finalmente, el CCIE propone que se impulsen proyectos de aprovechamiento de energía geotérmica y la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en las vertientes del país, lo cual podría aportar significativamente a la capacidad de generación y reducir la dependencia de fuentes costosas como las plantas térmicas.
Caso Altares, dictan medidas sustitutivas para 6 personas por investigación de presunta asociación ilícita. Durante un operativo del 30 de enero de 2025 en Chimborazo y Pichincha, la Fiscalía allanó las viviendas de varios concejales, funcionarios municipales y políticos del municipio de Riobamba en el caso Altares. Como resultado de la intervención, 9 personas fueron detenidas con fines investigativos y se decomisaron importantes evidencias. Entre los inmuebles inspeccionados se encontraban las residencias de 4 concejales en funciones. Además, las autoridades ingresaron a las viviendas del actual director de movilidad, así como del exprefecto de Chimborazo. Según un comunicado oficial de la Fiscalía, 3 concejales y otras 3 personas han sido imputados por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Las investigaciones continuarán en las próximas semanas. Una jueza de la Corte Provincial acogió el pedido de la Fiscalía y dictó medidas cautelares para 6 personas investigadas en un presunto caso de corrupción. Estos deberán presentarse periódicamente ante la autoridad y tienen prohibido salir del país mientras avanza el proceso judicial. Tribunal desestima apelación de Jorge Glass ante acción de protección contra el presidente Daniel Noboa para obtener salvoconducto. Un tribunal de la Corte Provincial del Guayas rechazó la apelación presentada por el ex vicepresidente Jorge Glass, luego de que la jueza del Guayas, Marcela Ortega, inadmitiera su acción de protección contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Glass buscaba que se le concediera un salvoconducto para salir del país basado en el asilo otorgado por México. Presentaron la acción de protección en respuesta a la negativa del gobierno ecuatoriano de conceder el salvoconducto solicitado por México en agosto del 2023. Ortega, en su decisión inicial, argumentó que no era competente territorialmente para conocer el caso, ya que la afectación alegada por Glass se producía en Quito, donde se encontraba asilado, y no en Guayaquil. La defensa de Glass apeló la decisión de Ortega, señalando que la negativa del gobierno a conceder el salvoconducto constituía una vulneración de derechos constitucionales. Argumentaron que el presidente Noboa, como responsable de la política exterior, omitió emitir la autorización necesaria, lo que afectó directamente la situación jurídica de Glass en Ecuador. El tribunal, conformado por los jueces Ricardo Ramos, Carmen Vázquez y Leonardo Rosillo, resolvió de manera unánime desestimar la apelación. El Tribunal de Apelación aclara que la Corte Constitucional ha dejado señalado que cuando se trata de afectación a los derechos a la vida, la educación o al trabajo, puede como excepción demandarse en un lugar diferente a la competencia de la autoridad jurisdiccional del domicilio del accionante y extenderse al lugar donde el solicitante reside. En este caso concluyeron que no se cumplía con dichas excepciones. Jorge Glass permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca y cumple una pena unificada de 8 años por los casos Odebrecht y sobornos. Además de estos procesos, Glass tiene una orden de prisión preventiva dentro del caso de reconstrucción de Manabí. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Osvaldo Landazuri, analista económico, el tema del que habló, la caída del riesgo país. Escuchemos lo que nos dice. A ver, sí, es una buena noticia indudablemente. Ahora hay que entender que el riesgo país que mantiene todavía el Ecuador se parece más a lo que tuvo Lazo en algún momento del tiempo, y que desde mi lógica, de mi análisis, me parece que también refleja el límite bajo estructural, si cabe la palabra o la frase. Claro. Es decir, a ver, como que uno llega al riesgo país muy alto luego de tener una serie de implicaciones políticas, sociales, que se combinan con las estructurales y que le llevan a 1900, 1800 puntos. Pero una vez que el Ecuador despeja aquellas dudas políticas, pues probablemente nuestro piso está por ahora cerca de los 900 puntos, que es lo que vivió Lazo, como insisto, en algún momento. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Pues es una buena noticia en términos de una secuencia de eventos, ¿no? Es decir, en términos de un camino. Todavía falta muchísimo por recorrer para que el Ecuador pudiera ser tan atractivo como Colombia, como Chile o como Perú, que tienen riesgos de 300 puntos, 200 puntos, 100 puntos en el caso chileno. Sigue siendo bastante alto este riesgo país.
Claro, todavía es un riesgo prohibitivo, ¿no? Es decir, es un riesgo que no nos permite endeudarnos soberanamente, porque explicaba en una entrevista antes de esta que todo esto sucede luego de que se cae el muro de Berlín, las finanzas internacionales se vuelven más comunes a nivel mundial y eso hace que los países emitan bonos. Ese es el gran desafío, es decir, cómo un país se autofinancia. Entonces, el Ecuador todavía sigue en terreno restrictivo de autofinanciamiento, pero es una noticia que podría dar una señal alentadora en términos de equilibrio fiscal. Ahora, no nos olvidemos, Vero, que esto se combina con decrecimiento económico el año pasado, con una subida importante en el desempleo, una caída en la inversión que es significativamente alta, y entonces es cuando el indicador todavía no refleja una economía sana desde mi punto de vista. Y bueno, frente a todo lo que está ocurriendo, hay una incertidumbre importante, Osvaldo. ¿Qué podemos decir desde el lado de los empresarios? Porque tenemos a las puertas de unas elecciones de este 9 de febrero y eso podría cambiar mucho qué suceda con el Ecuador a partir de esa fecha, a partir de quién se elija presidente. Sí, siempre es un desafío las elecciones. El Ecuador pasa eligiendo presidentes y pasa en elecciones. Y realmente es un asunto que, como bien dice Vero, le causa mucha incertidumbre al empresariado, al inversionista, y el reflejo de aquello, insisto, es la caída en la inversión también histórica. Yo creo que debe ser de las más bajas que hemos tenido en toda la historia del país. Entonces, pues, a ver, yo creo que desde el punto de vista privado, lo que sucede es que el Ecuador mantiene unos temas estructurales que son bien difíciles de resolver y que si no se dan señales claras respecto a aquellos, pues aquello difícilmente van a haber cambios profundos. Uno de ellos, las normas laborales, por ejemplo. Es decir, si es que nosotros no somos atractivos en términos de costo, me refiero a costo, no se malinterprete, es decir, cuánto le cuesta a un trabajador, a una empresa, no el salario, sino el costo. Quiero ser muy insistente en esto, pues probablemente no compitamos pues, con Colombia, con Perú, con Chile, etcétera. Aunque incluso en Chile los salarios pudieran ser parecidos a los nuestros, o más altos incluso. Entonces, ese es un tema. El otro asunto es la inseguridad jurídica, la inseguridad física, es decir, tenemos un gran problema en donde casi todos los negocios están vacunados, salen y te matan, no puedes sacar un pasaporte, no puedes sacar una cédula. Eso es realmente desastroso y se combina con una participación en el gasto del Estado enorme, es decir, el Ecuador gasta muchísimo al año en burocracia, muchísimo al año en ineficiencia desde mi punto de vista. Entonces, mientras eso no cambie, pues yo no veo realmente un asunto significativamente importante. Por eso es que habrá escuchado al ministro de Finanzas hablar de una nueva reforma tributaria, Así es. que es lo que yo conozco que el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno para poder hacer desembolsos en el mes de marzo, gane quien gane las elecciones. Y entonces, claro, se encuentra usted con temas realmente distorsionadores como el impuesto a la salida de divisas. Resultado de toda esta locura que vive el país, pues es que recuerde que firmamos un acuerdo comercial con China. La balanza comercial con ese país es negativa en 2.000 y más millones de dólares a finales del año pasado. Anabel Guerrero, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, en Radio Sucesos, habló sobre la prórroga en funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura. Veamos la nota. Que en estos momentos el país no pueda contar con una nueva conformación del Consejo de la Judicatura. Realmente, también hay un tema complejo en cuanto al hecho de que, como usted lo señaló, no se hayan remitido estas ternas. Por ejemplo, por parte del Ejecutivo no tiene ningún sentido que hasta este momento no las envíe. Y es un tema que ha pasado desapercibido, porque, por ejemplo, no hay este cuestionamiento frontal al Ejecutivo de por qué no lo ha hecho. Indudablemente, lo que se puede percibir es que hay un cálculo para que el actual Consejo de la Judicatura se prorrogue en funciones, eso es definitivo, ¿no? Ahora, lo lamentable de esto es que ya en otras ocasiones hemos abordado este tema de la grave crisis de la Administración de Justicia, es que
el Consejo de la Judicatura, tanto, digamos, a la cabeza el señor Wilman Terán, como en esta ocasión el señor Mario Godoy, pues han tenido denuncias muy graves. En el caso de Wilman Terán incluso tiene ya 2 condenas, ¿no? 2 sentencias. Y todo lo que sucedió, ¿no? El hecho de que este personaje pusiera al servicio del crimen organizado a una institución encargada precisamente de la Administración de Justicia y, por otro lado, del tema disciplinario en el ámbito de la Administración de Justicia. Al tener ese poder, al tener esas atribuciones y esas facultades, lo que hizo fue poner, nuevamente lo repito, al servicio del crimen organizado la justicia y obviamente otorgar impunidad a estos grupos. También, evidentemente, hubo una fuerte interferencia de parte de grupos políticos, eso es indudable, y de una u otra forma sigue existiendo este tema de la injerencia, ¿no? Es lamentable que, por ejemplo, el señor Godoy no haya renunciado en el momento que tuvo esta grave denuncia por parte de la señora Nubia Vera, porque lo que se requiere de una institución, de una instancia como el Consejo de la Judicatura, es que precisamente no haya esta duda, ¿no? Claro. Estas sombras, ¿no? Recuerde usted que la denuncia de la jueza Nubia Vera también pesa sobre ciertas personas que están frente a direcciones del Consejo de la Judicatura. Si Mario Godoy se sostiene en el Consejo de la Judicatura, es imposible que se haga una investigación. Hasta aquí no ha pasado nada y realmente son denuncias complejas. Se habla hasta de un pendrive que le llevaron listo para que se emita la resolución en el caso de la vicepresidenta de la República y bueno, todo esto realmente es complejo. Pero además, yo creo que lo más importante es algo que usted ya señaló. Se prorroga este actual Consejo de la Judicatura en funciones, ¿no? Tienen ahora incluso, digamos, el aval de la Procuraduría General del Estado, por decirlo de alguna forma, ha dicho que... porque hubo una consulta y la Procuraduría dijo que sí, que está bien que se prorroguen, lo que no dicen hasta cuándo, ni cuánto tiempo. Es que lamentablemente tampoco se conoce cuándo el Consejo de Participación Ciudadana logrará llevar adelante este proceso de selección. Por un lado, porque el Ejecutivo no envía la terna y no se completan las postulaciones, tal como ya lo hemos señalado, pero por otro lado, porque además lo que usted también ha señalado y lo que el país conoce, el Consejo de Participación Ciudadana está realmente en una... desde hace mucho tiempo, no desde ahora, en unas pugnas muy difíciles, porque de ciudadano no tiene nada. Ahí hay de las mayorías políticas. Muchísimos intereses. Está pendiente, por ejemplo, por parte de la Corte Constitucional, hacer un seguimiento de un cumplimiento de sentencia, claro, por un lado, y está por el otro el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene un proceso que tiene que atender ya en segunda instancia, tiene que resolver en segunda instancia. De hecho, hoy es la audiencia y pueden ser destituidos los consejeros correístas. Quienes habrían incurrido en una grave infracción electoral por todo este tema de la Liga Azul y de haber hecho campaña, digamos, posicionándose con un partido político, con una organización política, lo cual está prohibido por el Código de la Democracia. Pero, volviendo al punto, lo grave es que se prorroga este Consejo de la Judicatura y tenemos de por medio la urgencia de que se convoque a un nuevo concurso para completar la Corte Nacional de Justicia, que es urgente para el país. En Impacto Informativo, Carlos Ferrín, analista político, habla de la campaña política y las encuestas. Escuchemos lo que dice. Sí, es cierto. Básicamente para protegernos en democracia de cualquier influencia por parte de las encuestas, los medios de comunicación masivos, abiertos, ¿no? Son los que están regulados y algunos otros, para que precisamente no estemos todavía a la espera de saber si los números van bien, por quién votar, y que empiecen a analizar un poco más su voto. Aún así, las encuestadoras que están inscritas al CNE, cualquier encuesta que ellos hagan, porque por lo general las encuestas las hacen también para guiar las campañas de los candidatos, entonces cada encuesta que se haga debe ser inscrita al CNE para certificar que esa encuesta fue hecha en caso de que se llegase a filtrar, o asegurar si es una encuesta verdadera o falsa. Terminó la guerra de encuestas, la real, ¿no? La viva, la que se puede ver. Seguramente lo que viene será una guerra de encuestas especulativas. Entonces dirán, salió una encuesta, no diremos el nombre, y está diciendo esto y lo otro. Pero por tal como se ha puesto en este momento de dura la guerra de encuestas, pensaría que va a pasar por varios procesos
el tema. ¿Que pueden cambiar los números aquí en 10 días? Por supuesto que sí. Vimos, por ejemplo, la caída de Jan Topi fue desde el día del silencio estelar hasta el día de la votación. Entonces, hay cifras que se pueden mover igual todavía, o no se alcancen a medir en la gente. Bueno, no vamos a poder hablar de números, pero podríamos identificar procesos, y de hecho hoy ya podemos identificar procesos, ¿no? ¿Cómo se ha comportado la campaña de Daniel Noboa, y especialmente en estas 2 semanas, desde el debate, donde la mayoría de observadores decían que no hubo preeminencia ni de Noboa ni de Luisa, o que más bien recibieron ataques que pudieron afrontar? Tanto el presidente Noboa como Luisa estaban en la posición de ventaja. Ellos manejan la polarización, son los que están concentrando una alta cantidad de intención de voto. Entonces no iban tampoco a permitir que algún otro contendor entre a la cancha, ¿no? Es un poco difícil permitirlo. Aún así, algunos lograron hacer sus números. Vimos el caso, por ejemplo, de Andrea González, que confrontó en el grupo de Luisa a Luisa y logró entrar. Yo no diría por el debate, sino que la gente a lo mejor no la tenía bien identificada. Ella fue la binomio de Fernando Villavicencio, y muchos dirían, wow, ella sí la recuerdo. Pasaba igual con Jan Topic, que ya se había presentado en la campaña en el 2023 y tenía algo de conocimiento. Entonces lo que hizo ahí fue que de alguna forma se empezaron a ubicar ese conocimiento, y sacó algo de intención de voto de la antipolítica, ¿no? De los que no quieren saber nada de la política, que por lo general son los que se concentran en los últimos días en la indecisión, en el nulo y en el blanco, ¿no? Que prácticamente rechazan los candidatos que están ahí, o están todavía indecisos y no quieren decir por quién van a votar. O sea, hay una especie como de voto oculto. Entonces, digamos que el postdebate presidencial, porque hubo un postdebate también vicepresidencial, fue marcado duramente por la agenda del presidente visitando Washington, al Capitolio, donde definitivamente todavía se hablaba del debate, pero él ya estaba totalmente en otro canal. No olvidemos que viene de una crisis energética, donde básicamente estaba tensado hacia abajo por la crisis, y ha venido recuperando poco a poco sus puntos, precisamente por manejar con cautela la campaña y no cometer pasos en falso. Eso es lo que de alguna forma también a él le ha beneficiado y se ha reacomodado dentro de la papeleta, ¿no? Súmele también la alegría de la campaña, y las campañas promocionan a los candidatos y te van dando una narrativa que te va adhiriendo más intención de voto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. En esta noche tengo el privilegio de contar en el noticiero Telesucesos con el doctor Ángel Polibio Córdoba Calderón, a quien le voy a preguntar, conocido por todos por supuesto, 50 años en trabajo de consultas, de encuestas, de opinión en el Ecuador y muchos años en el exterior con la empresa Cedatos. Le consulto a Ángel Polibio Córdoba si hay la posibilidad de que en el Ecuador exista una sola vuelta con el ganador Daniel Noboa Asín. Buenas noches, Ángel Polibio. De acuerdo a la opinión que hemos recibido de más de 3.600 personas hasta el 26 de enero. Esa es la fecha de corte. Esta es la fecha de corte. Es probable que haya una sola vuelta y que el triunfador sea el señor Daniel Noboa Asín. Porque, además, si no llega a más de 50 puntos, habría más de 40 puntos con una diferencia superior a 10%. ¿Qué es lo que la ley que es lo que la ley dice, para poder entonces ganar en una sola vuelta. Interesante. Ángel Polibio, de las cifras que tiene Cedatos, se puede advertir que tras el debate presidencial hay un decrecimiento de la candidata del correísmo Luisa González y un incremento del apoyo en favor del presidente Noboa. ¿Eso es verdad? Es verdad. Sobre todo, tengo que decir que el decremento de la apreciación del debate
por parte de la señora Luisa González, en una parte captó el presidente Noboa y en otra Andrea González. Ya. Ella fue la que González más captó. Nader es la que prácticamente logra un triunfo. Casi 8 puntos. ¿Cuánto tiene este momento de intención de voto Andrea González? Tiene 13%. Esa sería la tercera. Esa sería la tercera, porque de todas maneras sí, te hace 12.9, no me fallo. Es importante. 13%, claro. Pero que entonces, después de haber tenido menos de 3%, ahora tiene 13%, como consecuencia de su desempeño en el debate y post-debate. Porque debemos considerar que si bien es cierto el debate fue importante, la forma como se está desenvolviendo la campaña electoral es clave. La presentación que hacen los candidatos, y en esto el señor Noboa está haciendo pues unas manifestaciones que no tienen ninguna comparación con los otros candidatos, porque tiene madera, está presentando lo que ha hecho durante su gobierno, que también es muy diferente a lo que hace. La relación de la revolución ciudadana que apoya a la dictadura de Maduro es un tema rechazado por la mayoría de la población ecuatoriana. Bien, es rechazado por la mayoría de la población ecuatoriana en lo que tiene que ver con la cuestión democrática, ¿no? El ecuatoriano se considera un defensor de la democracia. Ajá. Y eso es algo que también siempre lo manifestamos. ¿Cuál es el gobierno que a usted más cree que le conviene al país? La democracia. El de que tengamos fracasos o que hayamos tenido fracasos, eso no quiere decir que nos vayamos en contra de la democracia. Eso dice la gente. Pero lo que sí tiene que ver con el aspecto dirigido especialmente a Venezuela, la gente no está de acuerdo en la forma como se manejaron las elecciones en Venezuela y que el supuesto ganador, el supuesto triunfador, no esté como presidente, Ese sino es un simplemente golpe de Estado y sin duda Maduro es un dictador. Y por último, Ángel Polibio, la relación del presidente del Ecuador, el señor Daniel Noboa Asín, con el presidente norteamericano Donald Trump, ¿es positivo para él y para el país? Yo creo que es positivo para el país y sobre todo para los ecuatorianos. Tómese en cuenta todos los que están en Estados Unidos y que el rato menos pensado tienen que volver según las leyes que se pongan en práctica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo sí creo que ha habido posiciones también de varios presidentes que se han opuesto a la forma como Trump quería tratar pues a las personas que han llegado como migrantes. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición que ha tenido Noboa, el hecho de haberse hecho presente en el día en que asumía el cargo, fue positivo, porque el que esté entre los pocos presidentes de Latinoamérica, invitados, creo que 2 o 3 claro, invitados, eso pone a los ecuatorianos en Estados Unidos en una situación mejor que los otros. ¿Cómo no? Pero hay que ver cómo se da. Por último, le pregunto al doctor Polibio Córdoba Calderón, su última encuesta que determina la posibilidad de que todo esto se concluya en una sola vuelta con un ganador, Daniel Noboa Asín, ¿a cuántos ecuatorianos llegó? ¿A cuántos se encuestó? ¿A cuántos se les llevó la papeleta de votación? Se le llevó a 3.650 personas. ¿De manera personal de manera o por internet? Personal. Esto hay que tener muy en cuenta. No es a través de sistemas de redes que pues llamadas pueden hacerlas de 10, 20, 30 mil. Se utiliza en otros países. Encuestas directas. Estas son encuestas directas. Por ejemplo, vale la pena mencionar la Exit Poll. Estamos calificados para hacer la Exit Poll. ¿Y lo vas a hacer? Estamos organizando de tal manera que ahí se necesitan alrededor de 1,000 personas que estén en las diferentes bocas de urna seleccionadas por muestreo. Pero hay un factor, que es el de la inseguridad. Ha puesto de tal manera, pues, en una situación a este estudio, que no sabemos a ciencia cierta si se va a realizar
o no se va a realizar. Entiendo, porque Ángel la Polibio. inseguridad es de tal magnitud que tampoco nosotros podemos correr riesgos en cuanto se refiere a la seguridad de los participantes. Cumpliendo con disposiciones legales, no podemos entregar cifras exactas de la última valoración de Sedatos y del doctor Ángel Polibio Córdoba Calderón, a quien agradecemos por su comparecencia en esta noche en el noticiero, pero lo que sí resulta una noticia importante es el hecho de que hay altas posibilidades de que en el Ecuador se dé una sola vuelta con el ganador, el presidente Noboa Así. Una buena noche. Global Hoy con Alan Carney. Contrastes. Finalmente, tras algunos confusos días, pudo ser detenido el presidente coreano Yoon Suk-yeol, que en el pasado mes de diciembre fue noticia mundial al intentar imponer al país la ley marcial, arguyendo una nebulosa crisis causada, según él, por la oposición política, que es mayoritaria en el Parlamento, a la que acusaba de actuar en connivencia con Corea del Norte, nada menos. La intentona, que incluyó el intento de ocupar militarmente el Parlamento para detener a sus miembros, provocó enseguida una gran movilización ciudadana en defensa de la democracia, pues más allá de lo dicho y de la pirotecnia retórica esgrimida por Yoon, de lo que se trataba el asunto era de un golpe de Estado puro y duro. Las multitudinarias manifestaciones y la movilización de la gente de a pie, de la sociedad civil, consciente del peligro de perder unas libertades y derechos democráticos por los que el país durante años debió luchar, logró desconectar a Yoon de la cúpula militar que aparentemente no se hallaba demasiado convencida de apoyar con todos sus planes. Perdido el apoyo del ejército y con miles de personas en las calles, se hizo evidente el fracaso de la intentona golpista, pero Yoon, completamente ofuscado por lo que él ha considerado una traición, se negó a aceptar la realidad, atrincherándose con sus guardaespaldas en el Palacio Presidencial, en el que se produjeron enfrentamientos entre la policía que buscaba detenerlo, acompañada de los fiscales del caso abierto contra Yoon, por intentar un golpe de Estado, asunto por el que podría enfrentar hasta la pena de muerte. A la espera de la decisión acerca de la validez de su destitución como presidente por la Corte Constitucional, el todavía presidente Yoon permanecerá detenido, pero su futuro no luce muy prometedor que se diga. Lo ocurrido nos da la pauta de cómo es posible resistir a quienes buscan subvertir las democracias, sea desde el poder o de la oposición, utilizando los recursos y los mecanismos que la propia democracia ha creado para defender las libertades e instituciones. Pero también revela una conciencia en las fuerzas del orden de unos límites que están obligadas a respetar más allá de las órdenes que puedan recibir cuando éstas van más allá de la ley. Baste ver el contraste de lo ocurrido en Corea, donde la sociedad se activó para defender su democracia, con lo que ocurre en las dictaduras que pretenden pasar por regímenes democráticos, como fue el caso reciente de la posesión presidencial de Maduro en Venezuela, un sainete ridículo al cual únicamente unas dictaduras afines al narcoestado venezolano han atendido, lo que en realidad debería ser más bien un motivo de vergüenza, que personajes como Ortega o algún corifeo de los ayatolas sean los únicos que reconocen como su igual a Maduro, es bastante revelador. El contraste de actitudes desde el poder frente a sus ciudadanos es muy evidente. Mientras en Corea del Sur la institucionalidad democrática junto a la movilización social impiden un golpe, ocurre exactamente lo contrario en Venezuela, pues el desconocimiento de la voluntad popular
expresado masivamente en las urnas, contra la cual la narcodictadura no pudo exhibir sino su decisión de reprimir brutalmente, matando de ser necesario y aterrorizando a la sociedad para imponer por las armas su fraude. Deben haber echado mucho de menos en los fastos ridículos de la vacía ceremonia de posesión al carnicero de Siria, Assad, que ya no pudo asistir como otro de los canallas que fueron a felicitar a uno de los de su ralea por mantenerse en el poder pese a todo y a cualquier precio. O miremos las supuestas elecciones que se han celebrado, dizque, en Bielorrusia, para que el más antiguo dictador europeo, un dinosaurio sobreviviente del comunismo soviético, que fuera equivocadamente señalado por unos optimistas analistas occidentales como el último dictador, pudiera, como es habitual en las dictaduras, proclamarse triunfador con el 90% de los votos. Cínicamente criticó a la oposición por no participar en las elecciones, por estar presos o exilados casualmente por su régimen, desde hace años por las masivas protestas por el fraude electoral que lo mantuvo en el poder en las anteriores elecciones. Tal como en el caso venezolano, la estrategia aplicada, sea por el fraude electoral, la eliminación de los opositores, la expulsión de los votantes o una combinación de estas técnicas, es la que se ha visto aplicada aquí. Es alarmante el desarrollo de mecanismos de variada índole para mantener al autoritario en el poder, que se han visto potenciados por la tecnología moderna, pero que al final del día deben recurrir, como en el pasado, al arbitrio de la brutalidad, la intimidación o la cárcel para eliminar cualquier disidencia u oposición. Vemos estos mecanismos en acción casi a diario en Nicaragua, por ejemplo, donde a la oposición, a más de ser expulsada del país, le confiscaron sus bienes y hasta su nacionalidad, para que la pareja presidencial pueda ser tabla rasa de la ley y convertir a Nicaragua otra vez en la hacienda que fuera con Somoza. Acaban de extender por sí y ante sí su dictadura por un año más, por una decisión parlamentaria que ni siquiera se discutió y se aprobó en minutos. Hace un mes instauraron una constitución a la medida para que la noción de separación de poderes, la base del ordenamiento de la democracia, desapareció, transformando a las funciones del Estado en órganos bajo el control de la presidencia, una concentración de poderes digna de Luis XIV. El dueño de los tiranos, ser la cabeza de todas las funciones e instituciones del Estado, hecha realidad. Nicaragua es ya constitucionalmente una dictadura absoluta, la consagración de una nueva forma de monarquía cuyo carácter hereditario se ha manifestado repetidamente en otros sitios como Corea del Norte, la Siria de Assad, Cuba, parece que también Bielorrusia, donde el heredero aparente sería el hijo menor de Lukashenko, y claro, en Nicaragua, donde los hijos de la pareja presidencial ya pintan para el cargo tras haberse enriquecido en la gestión de su hacienda, la actual Nicaragua orteguista. Ante el cada vez más desembosado cinismo del autoritarismo, es preocupante ver cómo las democracias que todavía sobreviven en el mundo han encontrado muy difícil corregir los problemas que han surgido en todas las sociedades democráticas, ¿no? Paradójicamente, por el éxito sin precedentes de la virtuosa combinación de la democracia política con la economía liberal, que han generado los 2 siglos más extraordinarios de la historia humana en lo que se refiere a generación de riqueza y de bienestar para la mayor cantidad de gente en todo el mundo, especialmente en los países que han aplicado sostenidamente estos 2 modelos juntos. Resulta extraño que luego de constatar la eficacia y el éxito
que estos modelos de libertad política y económica han aportado al mundo, se insiste en retornar a los modelos autoritarios fracasados para todos, excepto para las estrechas oligarquías apoderadas de los gobiernos. Es un retorno a un pasado oprobioso el que se configura hoy de persistirse en este lamentable camino. Muchas gracias. Editorial. Correa sin Maduro muere. Roberto Aguilar, El Expreso. Si hay algo que pone en evidencia el estado de pudrición ideológica y de corrupción moral del partido correísta, prematuramente envejecido a la sombra de un líder delincuente y prófugo, intrigante y rencoroso, mentalmente perturbado, es su fidelidad perruna a la tiranía criminal y cleptocrática de Nicolás Maduro. Su imposibilidad, su incapacidad, su negativa de romper con el peor gorila que ha parido América Latina desde los años 70 debería ponernos en guardia y sonar todas las alarmas. No vaya a ser, como parece, que en ese espejo se reflejen sus propios planes de futuro, es decir, que el régimen tiránico de Maduro represente todo aquello que el correísmo podría llegar a ser si nomás tuviera la oportunidad y los medios. ¿Obstinación ideológica? En parte. En los tempranos 70, cuando el escándalo del caso Padilla provocó un cisma en la intelectualidad progresista del planeta, las historias de violaciones a los derechos humanos en la Cuba de Castro, las noticias sobre los campos de trabajo, por no decir de concentración, en los que recluían a homosexuales y disidentes, estaban suficientemente documentadas como para que nadie pudiera ponerlas en duda. Sin embargo, la izquierda continental se aferraba a la ilusión tranquilizadora de que todo eso no era sino un gran invento de la CIA. Esa ceguera voluntaria ante los aspectos incómodos de la realidad es, ni más ni menos, la ideología. Hoy, con ese mismo espíritu, el expresidente perturbado y prófugo cuestiona el triunfo electoral de Edmundo González a pesar de las pruebas incontrastables aportadas por la oposición venezolana, o despacha la babosada impresentable de que el fracaso económico del régimen, que provocó la diáspora de 8 millones de venezolanos por el mundo, se debe al supuesto bloqueo del imperio. Solo que en su caso, la coartada ideológica oculta una razón pragmática, más profunda y decisiva: los inconfesables vínculos que conectan al correísmo con la tiranía venezolana. Los negocios turbios, como aquellos que hicieron con el Sucre, un sistema de lavado de activos que sirvió para amasar fortunas. Los secretos con los que sin duda conoce Nicolás Maduro sobre el delincuente Jorge Glass. De otra manera, no se explica que ofrezca canjearlo por los 6 demócratas venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas, 6 por 1. En fin, el dinero, porque del tirano medran más o menos todos, desde el águila imperial que vive en Bélgica hasta el moscardón de Orlando Pérez, pasando por los patitos, los perros y los gatos, aquí todos cobran. Y es para eso, para cobrar, que entraron en la política, ¿no? Esta semana, la bochornosa negativa de 2 alcaldes y 2 prefectas a expresar una posición con respecto a la tiranía venezolana, muy en la línea de Luisa González, que nunca lo ha hecho, es bastante elocuente sobre la importancia de este asunto para el correísmo. Porque de Luisa no se puede esperar otra cosa, ella es una muñeca parlante. Pero Aquiles Álvarez se supone el más outsider, hasta critica a Ricardo Patiño. Marcela Guiñaga se supone la más independiente, hasta se llevaba bien con Isabel Noboa. Paola Pavón se supone la más disidente, le ofrecieron una candidatura y no se la dieron, y ahora anda mascullando sus resentimientos. Pavel Muñoz se supone el más pensante, es un decir, se dio esa fama, pero es otro muñeco parlante y de los peores. En fin, si ellos son incapaces de romper con Maduro, es porque romper con Maduro dentro del correísmo es imposible. Y esa imposibilidad los define más que cualquier otra cosa que se inventen. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. 5 años del Brexit, ¿está mejor ahora el Reino Unido? Estas son las últimas campanadas del Big Ben dentro de la UE. Tal día como hoy, hace 5 años, a las 11 de la noche, hora de Londres, el Reino Unido abandonó oficialmente el bloque comunitario. El referéndum de 2016 dividió profundamente a la nación, con un 52% frente a un 48% a favor de la salida.
Ahora sigue luchando con los trámites económicos, culturales y sociales. As forecast, Brexit has impacted negatively on the UK economy, not precisely in the ways that was forecast. So services trade has held up pretty well, but goods trade has been affected, investment has been affected. Tras el Brexit, el Reino Unido abandonó el mercado único europeo y la unión aduanera, lo que significa que las mercancías no pueden circular sin aranceles ni cuotas. Esto ha supuesto nuevos trámites burocráticos, costes y retrasos para las empresas. Según las previsiones del gobierno británico, tanto las exportaciones como las importaciones del Reino Unido serán, a largo plazo, un 15% más bajas que si hubiera permanecido en la UE. It has cost us money. We're definitely slower and it's more expensive, but we've survived. We're still in business. Las encuestas sugieren que la opinión pública británica se ha agriado con el Brexit. Ahora la mayoría piensa que fue un error. El primer ministro, Keir Starmer, quiere recomponer las relaciones con la UE, pero volver al bloque comunitario parece un proyecto lejano. Europa ordena a Italia que aborde la contaminación provocada por la mafia en Nápoles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Italia violó el derecho a la vida de 2,9 millones de ciudadanos que viven en una zona contaminada por residuos tóxicos en los alrededores de Nápoles. El tribunal dio a Italia 2 años para abordar los problemas de contaminación y de salud. La zona es conocida como la Tierra de los Fuegos debido al vertido y la quema de basura y residuos tóxicos que se lleva a cabo allí durante décadas. Las autoridades dicen que la mafia camorra está vinculada al vertido y la quema ilegal de residuos. El tribunal confirmó que se habían registrado mayores tasas de cáncer y contaminación de las aguas subterráneas en la zona de 90 municipios y concluyó que las autoridades italianas estaban al tanto del problema desde 1988, pero que no actuaron. Los residentes llevan mucho tiempo denunciando problemas de salud debido al vertido de residuos que ha contaminado pozos subterráneos utilizados para el riego, afectando a las tierras agrícolas que suministran verduras al centro y sur de Italia. El caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por docenas de personas y 5 organizaciones locales. Más de 52.000 desplazados dejan nueva ola de violencia en Colombia. Yo estaba con mi hija y nos tocó también salirnos, obviamente asustados, que en el camino con tanta inseguridad para salir de esa finca nos fuera a pasar algo. Lady Barón, campesina oriunda de la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, narra cómo tuvo que salir de su tierra por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC que iniciaron el 16 de enero. Uno siempre queda marcado en la vida, muy triste la verdad. Pues donde yo vivo pues dejamos todo, rancho, las cosas, y nos venimos por la situación. Ahora se encuentran refugiados en albergues en Cúcuta y se suman a la lista de los 52.000 desplazados que ha dejado esta crisis humanitaria. Cifras oficiales reportan que se han recolectado más de 800 toneladas de ayudas humanitarias con alimentos y enseres de primera necesidad que se han entregado en los 10 municipios receptores. En este momento hemos desplegado kit de asistencia humanitaria por todo el departamento. Las autoridades locales instan a la comunidad a seguir apoyando a las personas desplazadas por la guerra en el Catatumbo, debido a que su situación sigue siendo crítica. Hoy estamos haciendo un llamado a que esa solidaridad no pare porque el hambre no se detiene. Todos los días estos más de 22.000 catatumberos necesitan comer, bañarse. Según el Ministerio de Defensa, ya son 6 las operaciones militares que ha desarrollado el ejército en contra del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Trump culpa sin pruebas a las iniciativas de diversidad por la colisión aérea en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las iniciativas de diversidad fueron responsables de la colisión entre el vuelo comercial de American Airlines y un helicóptero del ejército en la que murieron 67 personas. Trump culpó a la administración Biden por alentar a la Agencia Federal de Aviación a contratar a personas siguiendo criterios de diversidad e inclusión. But we'll restore faith in American air travel. I'll have more to say about that. I do want to point out that various articles that appeared prior to my entering office, and here's one.
The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. El accidente ocurrió la noche del miércoles cuando el vuelo de American Airlines procedente de Kansas se aproximaba al aeropuerto Ronald Reagan de Washington. Un helicóptero militar pareció cruzarse en la trayectoria del avión y ambos se estrellaron en el río Potomac. Una investigación federal se ha puesto en marcha y podría haber conclusiones preliminares en 30 días, pero las pesquisas sobre accidentes aéreos pueden llevar meses. Las cajas negras de datos de vuelo fueron recuperadas del avión a última hora del jueves por la noche y la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que están siendo analizadas en sus laboratorios. Tras su rueda de prensa, Trump firmó otra orden ejecutiva que, según la Casa Blanca, pondría fin a lo que calificó como políticas woke en la aviación federal. Trump ya había firmado una orden ejecutiva que eliminaba las iniciativas de diversidad en la Administración Federal de Aviación la semana pasada. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio,
Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.